cápsula dedicada a John Knox. Pues este reformador por allá del 1500 que empezó a resurgir de Escocia, cuando justamente en Escocia era dominado por el poder católico, el poder papal era el que estaba al frente. Vamos a hacer una pequeña biografía. John Knox fue un catedrático, una persona que se esmeró mucho. Sus padres lo metieron a estudiar teología, posteriormente leyes y pues todo lo relacionado con el humanismo. Ya después, cuando él estudió teología, pues se interesó mucho en seguir una enseñanza religiosa católica y siguió estudiando idiomas como el hebreo y el griego para entender mejor las Sagradas Escrituras. Cuando Knox estaba estudiando, conoció a un reformador, Wishart. Cuando Wishart le propone a Knox ser su discípulo, Knox inmediatamente accede porque le había llamado la atención su predicación. Entre ellos dos empiezan a hacer una serie de reformas dentro de la Iglesia Católica en Escocia, cosa que no les gustó a los católicos. Son expulsados, andan errantes predicando el evangelio entre las ciudades de ahí de Escocia. Después hay varios edictos donde buscan la cabeza de Wishart por agitador. Finalmente lo atrapan y lo mandan matar. Le piden que niegue a Cristo. Obviamente Wishart prefiere morir, y antes de morir le dice a Knox que huya porque pues va a correr con la misma suerte. Knox en ese momento estaba entre morir con él o huir, y opta por huir y se refugia en un castillo. En este castillo donde se refugia era un castillo donde los protestantes tenían ahí su cuartel y donde se escondían. En dicho castillo, ya que un tiempo hubo pasado el peligro de la persecución, los franceses llegan al castillo y hacen prisioneros a los protestantes. Knox dura 16 meses encerrado en un barco y después es hecho esclavo, sufre torturas, y la salvación de esta condición fue que la Iglesia de Inglaterra logra un rescate ahí de las manos de los franceses, y John Knox es enviado a Inglaterra cuando estaba el reinado de Enrique VI. Cuando estaba John Knox en Inglaterra, empieza a predicar el evangelio él solo. Después se suman más personas y empiezan a predicar por todo el país. Cabe señalar que Knox en ese tiempo había oído hablar de Calvino y se mandaban cartas. Obviamente Calvino le ofreció a Knox ir a Inglaterra, donde se hace la famosa Biblia de Ginebra. Ahí conoce a más protestantes y empieza a llenarse de la cultura protestante de ese momento. Empieza a haber cambios importantes en Inglaterra, sobre todo cuando fallece Enrique VI y entra al poder María Tudor, mejor conocida como María Sanguinaria. María Sanguinaria mandó asesinar a más de 700 protestantes, por eso le decían la Sanguinaria. Entre ellos la cabeza de Knox también estaba como una, pues ahora sí, una de las más buscadas. Knox está otra vez entre un dilema, si quedarse en Inglaterra y seguir predicando y morir como mártir, o regresarse a Suiza, pero aquí ya había pues contraído nupcias con una chica de ahí de Inglaterra. Entonces pues fue un momento difícil, pero tuvo que dejar a su esposa en Inglaterra y él regresar a Suiza. Y después de que estuvo en Suiza, obviamente regresa a Escocia porque sentía un llamado por su país. En varios de las citas célebres o máximas de John Knox está la de: Dios, dame Escocia, si no me muero. Su deseo era hacer de Escocia un país protestante porque estaban bajo el yugo de la Iglesia Católica. Cuando en Escocia ya hay más movimiento protestante, Knox regresa ya con
con todas las ganas y obviamente ya con su esposa para seguir adelante. En Escocia hay grandes cambios y uno de los cambios más grandes era que la gente ya estaba harta del sistema católico, donde les imponían cargas cada vez más pesadas a la gente, donde aparte del purgatorio y de la oración por los muertos, de a veces casi imponerles el celibato, o de hacer mandas y pues toda esa clase de indulgencias, la gente ya quería un cambio. Es cuando Knox llega a Escocia en ese momento y empieza a sacar poco a poco toda esa corrupción católica, desde obispos, sacerdotes, magistrados, y la gente empieza a rechazar poco a poco la Iglesia Católica hasta llegar a un momento en que Escocia se volvió un país protestante. Cuando entra María en Escocia como reina, pues obviamente hay una lucha ahí entre los protestantes y la reina. La victoria fue para estos hombres de Dios que estuvieron siempre luchando por la libertad religiosa, porque la Iglesia Católica se quería imponer en Escocia. ¿Por qué en Escocia? Porque pues ya habían perdido casi la mayoría de Europa, ya Alemania, Francia, Suiza ya estaban convertidas en naciones protestantes. Entonces tenían miedo perder Escocia, porque pues ya prácticamente y la religión católica iba a ser erradicada de Europa. Entonces aquí también pierden la batalla. La Iglesia Católica no quedó como oficial ahí en Escocia y quedó la Iglesia protestante. John Knox dejó uno de los más valiosos tesoros a la Iglesia de Escocia. Eran sus escritos, y aparte todo lo que él hizo, en vez de traducirlo al escocés antiguo, él era un visionario y sabía que el idioma inglés pues iba a tener más auge, así que todos sus libros, sus escritos, los podemos obtener en inglés, están en la Biblioteca de Londres. Y pues esta fue la cápsula breve cápsula sobre John Knox, un reformador más, y estás en el canal Protestandarte. Yeah.